Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Vázquez Villegas, del grupo 3, octavo semestre, de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este trabajo audiovisual hablaré sobre las ideas más comunes y diferencias de las siguientes lecturas. ¿Qué aporta el estudiante a la literatura? El lector modelo. Sobre la lectura y el video, la lectura como acogida. No siendo más, damos inicio al tema. ¿Cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales de las tres teorías? Las ideas más comunes entre las tres teorías es lo que Nietzsche denomina el hombre moderno. ¿Qué es el hombre moderno? Es un lector que por el afán de leer no entiende lo escrito. Por tal motivo no lo sabrá interpretar. Además, podemos decir que los escritores escriben con su propio código. ¿Para qué? Para que el lector lo entienda. El código quiere decir un término al que el receptor y el emisor asignan un mismo sentido. Si el lector no lo entiende, de lógico, pues no lo va a interpretar. Podemos poner como ejemplo una persona que habla en inglés. Si nosotros no sabemos hablar o entender el idioma, no va a haber ninguna conversación, no va a haber ningún mensaje entre esa persona y nosotros. Por lo tanto, no va a haber un código en común. Por eso es importante que nosotros como lectores tengamos conocimiento de lo que se escribe en el libro y del lenguaje que utiliza el libro. ¿Cuáles son las diferencias más comunes de estas tres teorías? Las diferencias existentes entre estas lecturas es que en la teoría número 1 se habla de un determinado lector que se debe reconocer un código para poder entender o comprender lo que explica el contenido de un escrito, para que se entienda con más facilidad. Es decir, que tenemos que saber interpretar lo que se ha leído, pero que éste debe tener la compañía o la ayuda de un mediador o de un maestro. En la teoría número 2, la de Humberto Eco, se habla de un lector modelo. ¿Qué es el lector modelo? Es aquel que tiene la capacidad de poder interpretar el texto o el libro de igual manera a la de su escritor. Eco dice que un texto debe ser actualizado. Además dice
que el texto es perezoso, donde se habla también de la colaboración del lector como condición para actualizar ese texto que dice Eco que es perezoso. En la teoría número 3 de Estanislao Zuleta, él dice que no existe un código, muy diferente a la teoría número 1, a la lectura número 1, que para poder interpretar la lectura se debe comenzar de una base, que es producir ese código, sin necesidad de tener que buscar un mediador o un maestro. Segunda pregunta, ¿qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y cuál es el papel del lector de acuerdo a esas tres lecturas? Entonces comencemos diciendo qué es el texto. El texto es coherencia cuando se trata de un solo tema, y en desarrollo de las ideas sirven para generar una idea principal. Esto quiere decir que cuando el texto trata de un solo tema, si desarrollamos las ideas o si sacamos las ideas de ese solo texto, generaremos y genera una idea principal. Eso quiere decir que es coherente. El texto también es cohesión cuando sus fragmentos se relacionan entre sí. O sea que hay una relación de todos sus fragmentos. Eso quiere decir que es el texto. El texto también es adecuado cuando su lenguaje es fácil de interpretar por los lectores. O sea, cuando lo entendemos muy fácilmente. El texto debe comunicar algo. El texto debe tener contexto que facilite entender los diferentes espacios donde se desarrolla ese escrito. Entonces, en resumen, podríamos decir que el texto es coherencia, es cohesión, es adecuación y que debe tener un contexto. En cuanto al papel del escritor, podríamos decir que en el primer escrito, ¿qué aporta el estudiante a la lectura? Se dice que el escritor, al relatar una historia, debe transmitir un mensaje, debe transmitir una enseñanza, que solo escogiendo la adecuada se evitará que haya una distorsión de ese mensaje que hay en el libro. En la lectura de Eco, el escritor debe estar presente en el texto como participante del enunciado, manifestándose textualmente por su estilo, como por su modo de escribir, podríamos decir. En la teoría número 3, el papel del escritor es desafiar al lector. ¿Para qué? Para que aprendamos a leer, a descifrar su código, ese código que no es común. Si no somos capaces, lo mejor es que no continuemos con esa lectura, que hay que aprender a interpretar. En cuanto a lo que tiene que ver con el papel del lector,
La teoría número 1 nos dice que el lector debe aprender a identificar el código del texto. ¿Para qué? Para que de esta manera le pueda dar un uso a esa información que ese texto nos está brindando. Y de esta manera nosotros como lectores nos podamos anticipar a los acontecimientos y que podamos coger lo que nos sirve de ese texto para nuestro beneficio. En la lectura número 2, el lector debe tener conocimiento anticipado o previo de lo que dice ese texto, así como del tipo de lenguaje que ese texto utiliza, que el lector debe tener la capacidad de poder interpretar ese texto, de poder actualizarlo, teniendo en cuenta o dependiendo el contexto. En la lectura número 3 dice que el lector debe tener comprensión y aprender a interpretar. Después de que el lector aprenda a hacer una buena lectura, habrá completado o habrá hecho ese proceso de leer y de saber leer. En cuanto a la pregunta número 3, dice cuáles son las ideas más comunes que se puede encontrar entre el video y las lecturas. Entonces, observando el video, la lectura como acogida de Gustavo Martín, podría afirmar que tiene en común con las otras 3 lecturas, y es que al leer, la lectura nos transporta a los lectores, nos transporta hacia un refugio donde, diría yo, momentáneamente nos podemos escapar de todos los problemas que tengamos en ese momento o que nos pueden estar agobiando, que debemos saber interpretar lo que los libros nos quieren enseñar, nos quieren dar a conocer, como en la lectura, en el video, que aunque el niño no sabía leer, él supo interpretar lo que quería decir ese libro. ¿Por qué? Gracias a las ilustraciones o a las figuras o a las imágenes que ese libro tenía. ¿Para qué? Para poderlo entender. Y que asoció eso que él estaba viendo con lo que estaba viviendo en su momento, con su estado emocional. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Fernando Vázquez Villegas. Hasta pronto.